Dios te bendiga, hermano y hermana, que puedas ver este video. En esta hora yo quiero enseñar acerca de un tema muy importante en estos tiempos, una disciplina en el cristianismo que es el ayuno, como es el tema de este video. ¿Por qué los cristianos no ayunan? Y yo quiero mostrar 3 puntos de los cuales yo considero que son por los cuales el cristiano ha dejado esta práctica del ayuno en su vida cristiana. Pero antes de mostrar, de explicar estos puntos, es necesario saber qué es el ayuno. El ayuno es abstenerse de comer cualquier tipo de alimento por un periodo de tiempo completo o parcial, ¿verdad? Entonces, el ayuno, hermanos, también el ayuno es un ejercicio de autodisciplina sobre nuestros antojos carnales mientras mantenemos a Dios primero en nuestros pensamientos. Hermanos, sabemos que en la vida del cristiano el Señor tiene que estar constante en sus pensamientos en todo tiempo y en todo momento. Por eso es que fuimos llamados hijos de Dios, ¿verdad? Porque ahora somos una nueva criatura, hermanos. Pero en la práctica del ayuno esto se tiene que intensificar. En la práctica del ayuno, hermanos, es necesario estar en oración, el más tiempo que se pueda en oración, porque sabemos que aún como madres de familia tenemos ocupaciones, ¿verdad? Del hogar, que yo quisiera en lo personal poderme ir a un lugar retirado y poder estar buscando allá de la presencia de Dios, pero por el momento para mí es imposible, no puedo, pero esto no significa que voy a dejar a un lado la práctica del ayuno, porque es una disciplina bíblica, ¿verdad? Para el cristiano, para poder vencer todas las artimañas del enemigo, para poder vencer aún, hermanos, nuestros deleites y nuestras pasiones carnales, hermanos. Gloria sea a Cristo. Gloria sea al Señor. Pero ¿sabe qué, hermanos? Dice la palabra del Señor en Hebreos 12:11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hermanos, tenemos que ser ejercitados en la práctica del ayuno y de la oración, ¿verdad? Y a lo mejor alguien podrá decir, no, es que yo tengo la práctica de la oración y he visto el poder de Dios sobre mi vida. Sí, por supuesto. Claro que es poderoso, ¿verdad? Que un cristiano tenga el hábito de orar constantemente. Pero, hermanos, el ayuno también fue una enseñanza de parte de nuestro Señor Jesucristo para poder vencer, hermanos, y para poder, hermanos, también luchar contra las fuerzas espirituales de maldad. Ahorita vamos a ir a ese versículo, pero me gustó tanto esta porción de la palabra de Hebreos 12:11, porque dice que aquí ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, ¿verdad? Sino de tristeza. Pero dice que después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Gloria sea al Señor. Y cuando seamos ejercitados, hermanos, en la práctica del ayuno, ya no va a ser como un sacrificio, ya no va a ser algo que cale, que duela, algo que lo veamos imposible. No, va a ser un deleite, nos vamos a gozar en la presencia de nuestro Dios. Aleluya. Gloria sea a Cristo. Gloria sea al Señor. Aleluya. En la palabra de Dios hay muchos hombres que practicaron el ayuno. El primero en la Biblia es Moisés, quien Dios le manda por un periodo de 2 veces, por 40 días y 40 noches, 2 veces, que subió al monte. Y allí el Señor le entregó las tablas de piedra que eran los 10 mandamientos, y Moisés ayunó por medio de una forma sobrenatural, porque un ser humano en su capacidad no puede ayunar de esta manera, pero fue por el poder de Dios que lo sostuvo. Gloria sea a Dios. Y me encanta
Porque la escritura dice que cuando Moisés bajó del monte, dice que su rostro brillaba, que su rostro resplandecía. O sea que en Moisés no había la debilidad, ¿verdad? Que nosotros tenemos cuando ayunamos, que hasta se nos baja la presión, nos duele la cabeza. Pero no, hermanos, es porque estar en la presencia de Dios viene un poder sobrenatural que nos ayuda en nuestras debilidades. Viene un poder sobrenatural que nos levanta, porque el poder de Dios nos levanta en la carne, no solamente en el espíritu, también da fortaleza en el cuerpo. Gloria sea a Cristo. Gloria a Dios. ¿Por qué los cristianos no ayunan? Bueno, una es por falta de compromiso, hermanos. Es por la falta de compromiso que el cristiano deja de asistir con regularidad a la iglesia. Es por falta de compromiso del cristiano que no tiene el hábito de orar en su casa. Es por falta de compromiso con Dios, hermanos. Es con Dios esta falta de compromiso, de que no tiene el hábito de leer la escritura. Cuando dice la palabra del Señor que Él nos daría la palabra que Él quiere que compartamos. Cuando no sepamos qué decir, que Él va a poner esa palabra para compartir con el impío, con el incrédulo, ante los gobernantes, ante Dios, donde Dios nos quiera poner para que hablemos su palabra, Él allí nos daría la palabra correcta, hermanos. Y a veces muchos de los cristianos tenemos dificultad para memorizar la palabra. Y ¿sabe qué? También puede ser por la falta de disciplina de tener el hábito constante de leerla. Y también eso es algo que podemos pedirle al Señor, que nos dé la habilidad de memorizar más la escritura. Porque es necesario que el cristiano continuamente mantenga en su mente y en su corazón y en sus labios esta palabra que va a salir, hermanos, como una espada de dos filos en el momento donde el Señor quiera hacer algo maravilloso en la vida de una persona. Gloria sea a Cristo. Es por falta de compromiso. Y la falta de compromiso, hermanos, es no querer dar ese paso de obediencia al Señor. Gloria sea a Cristo. Número 2, la falta de fe, hermanos. Es por la falta de fe que muchos cristianos no ayunan, porque no se sienten capaces, porque no se sienten preparados. Es por la falta de fe, perdón. Pues aún, hermanos, en la parábola, en Lucas 8, aquella parábola del sembrador, que dice el Señor que aquella fe que recibieron aquellos que escuchaban la palabra del Señor, que venía el enemigo y quitaba de sus corazones la fe, la palabra que escucharon, para que no creyeran y no se salvaran. Entonces, hermanos, tengamos cuidado, porque aún los discípulos le pedían al Señor: aumentanos la fe. Aumentanos la fe, hermanos. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, hermanos, por medio de esta fe es que vamos a poder alcanzar muchas victorias, hermanos, pero debe ser a través del ayuno y de la oración. Gloria sea al Señor. Aleluya. El número 3 es por falta de dominio propio, hermanos. Perdón, ahí donde en falta de fe, en Hebreos 11:1 dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, ¿verdad? Quería mencionar este versículo porque la fe, hermanos, a veces confundimos las cosas, ¿verdad? Pero en la palabra del Señor, aún Jesús le dijo a aquel discípulo incrédulo, ¿verdad? Le dijo: y no seas incrédulo, sino creyente. ¿Recuerdan aquel discípulo, verdad, que se llamaba Tomás, que fue incrédulo y no creyó en que el Señor resucitaría, y le mostró, verdad, le mostró sus llagas, verdad? Porque es necesaria la fe, hermanos. Gloria sea a Cristo. Es necesaria la fe para que el cristiano pueda poner en práctica el ayuno. Es por la falta de fe, hermanos, que en ocasiones, hermanos, se encuentran en enfermedades crónicas, que tienen un medicamento controlado y no pueden dejar de tomar el medicamento, no pueden dejar de
de comer, ¿verdad? De tomar sus comidas en sus horas, porque hay debilidad, porque tienen miedo, ¿verdad? Por la falta de fe viene el miedo, viene el temor. Entonces, hermano, yo te exhorto en esta hora que por medio de la fe tú puedas vencer todas esas debilidades que no te dejan avanzar, que no te dejan ver el propósito que Dios tiene para tu vida, porque es falta de fe por la que no tienes el hábito del ayuno en tu caminar con Cristo. Gloria a Cristo, Jesús, aleluya. Pero yo te exhorto que si tú pruebas al Señor, obviamente hay diferentes tipos de ayunos, no tenemos que hacer un ayuno muy extenso, muy prolongado, hermanos, pero durante el ayuno, hermanos, en lo que menos tenemos que pensar es en la comida, hermanos. Es en lo que menos tenemos que pensar. Y es una lucha muy grande para las madres de familia que tenemos que cocinar para nuestros hijos, porque si no cocina uno, no comen. Entonces es difícil, hermanos, pero no imposible. No imposible. Y es cuando estamos en ayuno, cuando más ofertas, cuando más invitaciones tenemos, aún de personas que tal vez nunca nos buscaban y precisamente en el ayuno vienen y nos invitan a comer, hermanos. Tengamos cuidado de no cerrar el ayuno, de no romper el ayuno, hermanos, por ningún motivo. Porque cuando quedamos con el Señor en algo, hermanos, debemos cumplirlo. Debemos cumplirlo, hermanos. Ya que la palabra del Señor en Eclesiastés 5:4 dice, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Dice la palabra del Señor, que mejor, hermanos, es que no prometamos a que prometamos y no podamos cumplir. Y en el ayuno que se hace para buscar genuinamente al Señor, más en intimidad, hermanos, tenemos que establecer un lapso, un periodo de tiempo y tenemos que decirle al Señor, en esta hora comienzo y en esta hora acabo, y cumplirlo, hermanos, porque esto no es un juego, hermanos. Esto es algo real, esto es algo verdadero, es un pacto que es entre tú y el Señor. Él lo sabe. Gloria sea a Cristo. Ahora sí quiero ir con el tercer punto. Es la falta de dominio propio, hermanos. Es por la falta de dominio propio, hermanos, que no podemos someter nuestros deseos, nuestras pasiones para agradar a Dios. Hermanos, durante el ayuno, nuestra intimidad tiene que ser solo con Dios. Nuestra intimidad tiene que ser solo con el Señor. Durante el ayuno nosotros tenemos que evitar la intimidad con el cónyuge, porque en nuestro ayuno debemos de estar conectados con el Señor en espíritu, alma, mente y cuerpo. Nuestros pensamientos le pertenecen al Señor. Todo nuestro anhelo y todo nuestro deseo debe de ser para el Señor, para Cristo. Estar conectados con Él. Hermanos, durante el ayuno aprendemos a oír la voz de Dios. Durante el ayuno son ejercitados esos sentidos que han estado bloqueados tal vez por mucho tiempo y tal vez no entendamos la palabra del Señor. Conozco cristianos que por mucho tiempo no han entendido cierta parte de las escrituras, hermanos. El ayuno también rompe, hermanos, esas ligaduras de no poder escuchar la voz de Dios, de no poder tener, hermanos, los ojos bien abiertos a lo que el Señor quiere de nosotros. Gloria sea a Cristo. Hermanos, es por la falta de dominio propio que el cristiano no puede dejar los manjares, ¿verdad? Los manjares de los alimentos que como nos gustan. Yo, hermanos, puedo compartir esto. Yo acabo de terminar un ayuno prolongado, ¿verdad? De hecho, es el primer ayuno que yo hago así tan extenso, pero que sé que es de gran bendición a mi vida, sé que será de gran bendición a mi vida y sé que recibiré una victoria muy grande. Gloria sea al Señor. Pero durante mi ayuno aún tenía sueños donde yo estaba comiendo y se me olvidaba que estaba en ayuno.
Y me arrepentía con todo mi corazón y lloraba. Yo decía, no puede ser, ¿cómo es posible que esté comiendo, que se me haya olvidado, que esté en ayuno? Hermanos, ¿sabía que esto es algo real? Que a muchos hermanos sí les pasa esto, que se proponen ayunar y que de repente olvidan que estaban en ayuno, o que se les presenta, ¿verdad? Una oferta, perdón, de algo de un alimento muy rico, una invitación a comer, no sé, tal vez a un restaurante, tal vez hace mucho tiempo no nos salíamos a comer a un restaurante y precisamente en el lapso del ayuno viene alguien y nos invita. Hermano, todo eso son ataques espirituales del maligno que no quiere que tengamos ese compromiso firme con Dios, ese dominio propio en nuestro ser, en nuestro cuerpo. Hermanos, nuestra mente, hermanos, nuestra mente es poderosa para ordenarle por medio del Espíritu de Dios que nos da esa fuerza y decirle, hasta aquí vas a comer y hasta aquí vas a dejar de comer. Esto es algo muy fuerte, hermanos, muy poderoso. Gloria sea al Señor. Aleluya. Gloria sea al Señor. Oh, mi alma te alaba, Jesús. Hermanos, hubieron muchas personas en la palabra de Dios que ayunaron, y yo me puedo dar cuenta que la mayoría de estas personas que ayunaron en la Escritura fueron con propósitos de vida o muerte, ya sea de una sola persona o de toda una nación o de todo un ejército. Hermanos, el ayuno y la oración son complemento y es algo poderoso. Dios, hermanos, se manifiesta de una manera hermosa y poderosa en nuestras vidas. Gloria sea al Señor. Las razones, hermanos, ¿por qué razones se debe de ayunar, hermanos? ¿Por qué razones se debe de ayunar? Y yo quiero leer allí, hermanos, en la Escritura, en Isaías 58, ¿verdad? Este texto tan común que lo conocemos, este capítulo común acerca del ayuno. Isaías 58, 5 y 6 dice, es tal el ayuno que yo escogí, dice el Señor, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y rompáis todo yugo? Gloria a Dios. Bueno, aquí sigue diciendo, ¿verdad? El verdadero propósito del ayuno. A lo que yo quiero llegar, hermano, es de que esta debe de ser una de las principales causas por las cuales entramos en la presencia de Dios por medio del ayuno y de la oración, hermanos, para desatar ligaduras de impiedad en nuestra propia vida, hermanos, en la vida de nuestros seres queridos, para soltar las cargas de opresión. ¿Cuántas cargas de opresión no tienen nuestros seres queridos, nuestros amistades, familiares, hermanos? Es con el ayuno y con la oración que van a soltarse las cargas, hermanos, de la opresión, y dejar libres a los quebrantados y rompáis todo yugo. Aquí está hablando, hermano, de algo espiritual. Probablemente aquí la Escritura en el Antiguo Testamento se refería acerca de los esclavos, pero en nuestro sentido ahora tiene un significado espiritual. Tiene un significado espiritual. Dejar ir libres a los quebrantados y rompáis todo yugo. Todo yugo de esclavitud, todo yugo, toda atadura del maligno que haya puesto en la vida de aquellas personas, hermanos. Acabo de leer un libro y el libro reta, ¿verdad?, al siervo de Dios. Serás capaz de pararte en la brecha por aquella persona que no amas, pero que sabes que está atada con ligaduras, que sabes que está atado o atada con yugos de maldición, que no van a poder ser desatados ni quebrantados si no es por medio del ayuno y de la oración. Gloria sea a Cristo. Gloria sea al Señor, hermanos. Aleluya. Es por eso, hermanos, que aleluya, en Mateo
hermanos, 17:21. Los discípulos no pudieron echar fuera el espíritu inmundo de un joven lunático. Entonces llegó Jesús y Jesús, el tono de su voz parecía estar molesto con ellos y les dijo: ¿hasta cuándo los he de soportar? ¿Verdad? Hombres de poca fe, ¿verdad? Y Jesús les dijo: este género no sale sino con ayuno y con oración. Por esta causa también debemos, hermanos, de dedicar tiempo al ayuno y a la oración, para intensificar la oración y la intercesión por liberación demoníaca, hermanos, porque esto es real. Mucho pueblo de Dios vive ignorando las artimañas del diablo, las artimañas del enemigo, hermanos. Y allá en Efesios 6 tenemos la armadura del Espíritu. Está dispuesta, está lista para quien quiera tomarla. Está allí, el Señor la ha entregado a quien haya recibido esta salvación, a quien haya creído a la palabra del Señor. Pero cuando esta armadura del Espíritu va acompañada con el ayuno, surgen cosas maravillosas, surgen cosas poderosas en la presencia del Señor. Y tenemos que creerlas, tenemos que creer todo esto. Otra de las razones por las que debemos ayunar, es por una petición específica. Hermanos, yo creo que la mayoría de nosotros oramos por la salvación de nuestros familiares, ¿verdad? Cada uno de nosotros, me imagino que clamamos por la salvación de los que amamos, también de las almas perdidas, de los que están esclavizados por tantas cadenas de maldad que pareciera imposible que fueran libres. Pero es posible, hermanos, es posible en el nombre de Jesús. Aleluya. Para hacer morir las obras de la carne y doblegar el ego, hermanos. Por esto también debemos de ayunar. El ser humano por naturaleza es egocéntrico, pero debemos esforzarnos para concentrarnos, hermanos, en hacer la voluntad de Dios. Uno de los grandes propósitos del ayuno es aprender a ser humildes, hermanos, a comprender de mejor manera cuán grande y maravilloso es Dios en nuestras vidas y cuán débiles y pecaminosos somos nosotros que necesitamos de Él. En el Salmo 35:13, afligí con ayuno mi alma, dice el salmista. Así debemos, hermanos, de afligir nuestra alma, nuestro espíritu delante del Señor, para hacer morir las obras de la carne y doblegar el ego que no nos deja abandonar ciertas prácticas, ciertos hábitos, ¿verdad? Que tal vez no consideremos como pecado, pero para que tal vez al Señor no le agradan. Podemos ayunar también para buscar el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu, hermanos, en lo personal, yo le pido al Señor por la paciencia, por el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre. Yo le pido al Señor todas estas cosas. Yo quiero tener el fruto del Espíritu de Dios. El cristiano que no lleva el fruto del Espíritu de Dios es cuestionable su salvación. Podemos ayunar para descubrir los dones espirituales. También podemos ayunar por esto, hermanos, pues dice la palabra del Señor: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Los dones son para todo el pueblo de Dios, son para todo aquel que ha creído. Hermanos, y debemos pedírselos al Señor, sujetándonos siempre a su voluntad, porque dice que Él reparte conforme Él quiere. Pero a ninguno va a dejar sin un don, hermanos. Podemos ayunar, hermanos, también. Aleluya. Podemos ayunar, hermanos, para intensificar la oración y la intercesión por liberación demoníaca. Creo que ya lo mencioné, gloria a Dios. Pero, hermanos, Jesús fue nuestro mayor ejemplo, hermanos, nuestro mayor ejemplo. Y dice la palabra del Señor, ¿verdad?, que el enemigo lo tentó allá en el desierto.
¿verdad? Y dice la palabra de Dios que aunque era hijo, en Hebreos 5:8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Jesús, hermanos, siendo el Hijo de Dios, aprendió la obediencia. Tú y yo también somos hijos de Dios y también debemos de ser obedientes al Señor. Gloria sea al Señor, aleluya. ¿Cómo debemos ayunar? Hay diversos tipos de ayuno, de 21 días, de 3 días, de 7 días. Esto es entre tú y Dios. Puede ser un día por semana, no lo sé, pueden ser 2 días, 3 días por semana o por una petición determinada que tú tengas urgencia en ese momento. Tú puedes dedicarle al Señor las horas, los días que tú quieras. Esto es entre tú y yo, pero sí determina en qué momento empiezas y en qué momento terminas y que cumplas la palabra que hayas hecho delante del Señor, ¿verdad? Está el ayuno de Daniel, donde la palabra de Dios dice, ¿verdad?, que Daniel y sus amigos entraron en esta manera de alimentación para mostrarle al rey que podían ser más fuertes, ¿verdad?, y más hábiles que todos aquellos que comían el puerco y todos los alimentos que estaban prohibidos para el pueblo de Dios, para los judíos, que hasta la fecha son prohibidos para el pueblo judío, hermanos. Pero nosotros no somos judíos, ¿verdad que no? Nosotros, hermanos, no somos judíos. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios 10:25. Si de todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Hermanos, a nosotros como gentiles, hermanos, no debemos de optar por tener las tradiciones, hermanos, de los judíos. Aunque nosotros tengamos una Biblia, hermanos, que fue escrita precisamente para un pueblo, para una nación, ¿verdad? Pero que se iba a extender al pueblo gentil que somos nosotros. Eso no quiere decir que nosotros tenemos que tener las costumbres de los judíos. Nosotros podemos comer puerco, nosotros podemos comer, hermano, de todo lo que se venda en la carnicería, hermanos, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Amén. Pero bueno, estos son otros temas de lo cual no vamos a tomar en esta hora, ¿verdad? Porque el tiempo se alarga. Gloria sea al Señor. Y el ayuno de Daniel fue algo muy poderoso. Dice la palabra del Señor que él dispuso su corazón a humillarse ante el Señor, y por eso vino aquel ángel glorioso y se le presentó y peleó la batalla contra aquel principado que había en aquella nación. Wow, hermanos, es que no sabemos el poder tan grande que tiene el ayuno, la práctica del ayuno y de la oración. Gloria sea al Señor. Hermanos, puede haber ayunos de solamente agua, ¿verdad?, sin consumir alimentos. Conozco el ayuno también de 3 días sin ayuno y sin agua, ¿verdad? Que es lo que se dice que el ser humano lo más que puede soportar sin los líquidos en el cuerpo son 3 días. Entonces es posible, ¿verdad?, que sí se pueda durar tal vez un día más, no lo sé, pero puede ser riesgoso o puede ser peligroso, especialmente si alguien padece alguna enfermedad, que sí he visto casos también donde las personas han excedido, ¿verdad?, el ayuno y han perdido la vida, ¿verdad? Porque también tenemos que ser conscientes, hermanos, que el ayuno también es algo que Dios demanda, y a veces cuando Dios no nos demanda hacer algo, ¿verdad?, que no está dentro de su voluntad, hermanos, puede ser peligroso para nosotros. Gloria sea al Señor. Mateo 6:16. Quiero leer donde Jesús, hermanos, habla sobre el ayuno. Dice: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunéis, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunáis, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Hermanos, también esto es algo
diferente a lo que ocurría en el Antiguo Testamento, donde su ropa se vestían de silicio y se tendían en la ceniza, ¿verdad? Se recostaban sobre la ceniza y así el pueblo sabía que estaban en aflicción, el pueblo sabía que estaban en aflicción de espíritu y del alma, clamando, ¿verdad? Por alguna necesidad. Gloria sea a Cristo. Pero en nuestro caso, hermanos, aquí nos dice que unjamos nuestra cabeza, ¿verdad? Y o sea, que lavemos nuestra cabeza y que lavemos nuestro rostro, que nos presentemos ante el mundo, ¿verdad? Con la fortaleza que recibimos del Señor, con la fuerza, con la luz, ¿verdad? Que recibimos de Él por medio del ayuno y de la oración, hermanos. Gloria sea a Cristo. Gloria sea al Señor. Aleluya, porque al Señor no le agrada, hermanos, que lo que hemos dispuesto a hacer para Él sea expuesto delante de los hombres. El ayuno también no es algo que se debe de pregonar, pero tampoco es algo que se debe completamente callar cuando tú tienes que decirlo, a veces por testimonio o a veces porque es necesario que tu familia lo sepa, ¿verdad? Pero es mejor que no se pregone, ¿verdad? En este sentido. Entonces, hermanos, aquí la palabra del Señor es tan grande y tan poderosa que dice que el Señor, hermanos, ve lo que nosotros hacemos en secreto y dice que nuestro Padre Celestial nos va a recompensar en público, hermanos. Es hermoso, hermanos. Es hermoso optar por tener la práctica del ayuno y de la oración, hermanos. Que cuando se deja esta práctica del ayuno por un determinado periodo de tiempo, hermanos, es difícil volver, y se lo digo con experiencia propia, porque para mí, la verdad, se me ha hecho difícil cuando lo dejo por algún tiempo, semanas, meses, ¿verdad? Pero Dios quiere que estemos en constante comunión con Él, en constante oración, que le creamos a Él, hermanos, porque Él es poderoso y Él va a hacer cosas grandes, cosas maravillosas. Hermanos, tenemos que creer que la gloria postrera será mayor que la primera. Gracias por escuchar este video hasta este minuto. Dios les bendiga grandemente y nos vemos para la próxima. Dios les bendiga.